El sector de la ingeniería y consultoría medioambiental es uno de los de mayor crecimiento y diversificación. La sociedad actual está generando una gran demanda de servicios y productos que ayuden a conservar nuestro entorno natural sin mermar nuestra calidad de vida y desarrollo futuro. Fruto de esta demanda está surgiendo un gran número de empresas que trabajan en sectores cada vez más especializados y que generan una gran demanda de profesionales con unos conocimientos complementarios que la formación reglada no es capaz de cubrir. El conocimiento teórico práctico de todas las áreas referentes a la correcta gestión de las facetas medioambientales en la empresa se ha convertido en una característica muy codiciada por las organizaciones empresariales para lograr una optimización de los recursos intrínsecos y desembocar en una perfecta ejecución final de objetivos. El recorrido, como en todos los campos en desarrollo, comienza por el conocimiento exhaustivo del terreno legislativo. Conocer los indicadores europeos significa adelantarse un paso en la carrera. Aquí comienza nuestro desafío. La Ley 26/2007 de responsabilidad medioambiental transpone al derecho español la Directiva 2004/35 de la Comunidad Económica Europea sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales. Pretende que las empresas respondan de los daños que causen a determinados recursos naturales: suelo, aguas, especies silvestres y hábitats protegidos, ribera del mar, rías. La ley desarrolla el propio artículo 45 de nuestra Constitución en cuanto a la utilización racional de nuestros recursos naturales. Se hacen efectivos dos principios fundamentales de la normativa comunitaria en materia de medio ambiente: el principio de prevención y el principio de quien contamina paga. Prevé un doble sistema de responsabilidad objetiva y por culpa. Determinadas actividades peligrosas, incluidas en un anexo a la ley, se sujetan a un régimen legal más riguroso. Una de las principales novedades de la ley es la regla de presunción de causalidad, conforme a la cual, si una actividad incluida en ese anexo es idónea para causar el daño, se considera que lo ha causado. La presunción admite prueba en contrario, aunque la ley no prevé qué prueba es necesaria para desactivar la presunción. Las administraciones competentes para hacer cumplir esta ley son las comunidades autónomas, salvo en el caso de que los daños se produzcan en el dominio público de titularidad estatal, el dominio público marítimo terrestre o el dominio público hidráulico, en cuyo caso la Administración General del Estado es la competente. No tiene efectos retroactivos y es compatible con la exigencia de otras responsabilidades de carácter penal o administrativo. La acción civil de los particulares afectados también queda a salvo, aunque la ley prohíbe la doble recuperación de costes. Se ha desarrollado mediante el Real Decreto 2090 del 2008 de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo Parcial de la Ley 26/2007 de 23 de octubre de responsabilidad medioambiental. La propia ley establece un marco común de responsabilidad con el fin de prevenir y reparar el posible impacto causado a hábitats naturales, recursos hídricos y suelos. En este sentido, desde la entrada en vigor existe la obligación para todas las empresas de restaurar los daños ambientales que puedan ocasionar. Con carácter preventivo, las instalaciones con mayor incidencia ambiental, el famoso anexo 3 de la propia ley 26/2007, debe contar con una garantía financiera que cubra los riesgos que pueda ocasionar. Su determinación económica se realiza a partir del resultado de los análisis de riesgos medioambientales de cada instalación y debe ser suficiente para hacer frente a los costes de reparación de los daños ambientales. El cumplimiento de la ley implica realizar un análisis de riesgos ambientales, la valoración económica del coste de la reparación de un posible daño ambiental y, en su caso, garantizar mediante un seguro ambiental o aval ambiental el importe de dicha reparación. La evaluación del riesgo ambiental debe poderse verificar según el artículo 45, verificación de un informe de análisis de riesgos medioambientales, y debe incluir, primeramente, un análisis preliminar y alcance del estudio, seguido de una identificación de causa y peligros, identificación de sucesos iniciadores, la postulación de escenarios de accidentes, la asignación de probabilidades del escenario de accidentes, una estimación de consecuencias asociadas al escenario de accidentes y, por último, la estimación del riesgo. La valoración económica debe cuantificar y dar respuesta, entre otros, a si los daños son recuperables de forma inmediata, el valor de daño se asimila a los costes de control, limpieza y recuperación, si la recuperación es inmediata se incrementa el valor de daño por la pérdida temporal, o si el medio receptor no es recuperable, se incrementa el valor del daño por el valor social del activo natural dañado. El seguro ambiental, en caso necesario, será consecuente con la valoración económica y deberá contratarse con una compañía aseguradora.
Empresas como Asesores Medioambientales de Andalucía ofrece la consultoría especializada para la realización del análisis de riesgos ambientales y valoración de estos según la propia norma UNE 15008 o en su caso asistencia técnica para la implantación de un sistema de gestión medioambiental basado en la propia norma ISO 14000, lo cual ayuda bastante. En el marco de la Comunidad Económica Andaluza, la Comisión o la Confederación de Empresarios ha establecido un entorno web que por su gran modelo didáctico hacemos constancia en el propio fonograma de este máster. La aplicación que ha preparado la Confederación de Empresarios Andaluces consiste en un recorrido ficticio con muchas preguntas o cuestiones referente a la propia Ley de Responsabilidad Medioambiental. Como curiosidad, hacer mención de que esta página, Servicio y Respuesta, es una herramienta de información para el sector empresarial en materia de responsabilidad medioambiental. A través de consultas, preguntas y novedades, la CEA informará de todo lo relativo a esta ley, su aplicación e implicación para el sector empresarial de la propia comunidad autónoma, que en este caso es Andalucía. Su carácter dinámico permitirá ir actualizándose a través de las aportaciones de los visitantes de la propia web, las consultas o preguntas y del avance normativo y de la aplicación de la ley. Por ejemplo, si pinchamos en los objetivos de la ley, se nos abre una ventana con tres cuestiones, como pueden ser cuáles son los objetivos del que persigue la ley, cuáles son las principales características de la ley y sobre qué principios se basa la ley. Como curiosidad, cabe resaltar también un ejemplo práctico, con un caso práctico, que evidentemente cuando pinchamos y hacemos estudio vemos que se trata de describir el caso de una empresa ficticia, Industrial YSA, que se dedica al tratamiento de superficies. Su actividad consiste en el tratamiento de perfiles metálicos con el objetivo de protegerlos de la corrosión y conseguir el embellecimiento de los materiales. Aquí se hace una descripción del proceso productivo y se sigue con una aplicación del propio modelo empresarial hacia la propia ley de responsabilidad medioambiental. Como esquema a seguir nos parece bastante interesante y por ello invitamos a todos los alumnos a que entren en la propia web, cuyo enlace aquí vemos. Para proseguir en el recorrido legislativo del entorno medioambiental, cabe hablar ahora sobre la ley IPPC, la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. IPPC son las siglas mayormente tratadas y corresponden al acrónimo inglés Integrated Pollution Prevention and Control. La Ley 16/2002 de 1 de julio de Prevención y Control Integrados de la Contaminación es la ley de transposición de la Directiva 2008/1 de 15 de enero del mismo nombre y las modificaciones que a lo largo de los años ésta ha ido sufriendo. En ella se establece un nuevo enfoque en la concepción del medio ambiente. Se definen importantes actuaciones como son la necesidad de la obtención de la autorización ambiental integrada para poder iniciar y realizar la actividad, el concepto de las mejores técnicas disponibles y como medida de protección del medio ambiente y la transparencia informativa. Estos nuevos conceptos tienen importantes repercusiones tanto para las autoridades competentes como para los sectores industriales. La nueva Directiva de Emisiones Industriales 2010/75 de 24 de noviembre, la DEI, incide en los conceptos anteriormente mencionados, reforzándolos y haciendo prácticamente obligatorio el uso de las mejores técnicas disponibles, al menos los valores de emisión asociados a la utilización de las mejores técnicas disponibles. Con lo cual tenemos tres puntos: prevención y control integrado de contaminación, autorización ambiental integrada y mejores técnicas disponibles. La ley ha sido modificada por la Ley 27/2006 de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información. Recordamos, la Ley 16/2002 ha sido modificada por la Ley 27/2006, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, la participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, la protección del patrimonio natural y de la biodiversidad, baremos como la calidad del aire, la protección de la atmósfera, reparación de daños. Todos son conceptos que son tratados exhaustivamente en nuestro cuerpo legislativo. El conocimiento exhaustivo del cuerpo legislativo es muy importante. Por otro lado,
ha sido desarrollada mediante los Reales Decreto 509 de 2007 de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el Desarrollo y Ejecución de la Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrado de la Contaminación. Todos los decretos los tenéis a disposición en la propia página web. El objeto y ámbito de aplicación de la legislación IPPC o el objetivo de la misma reside en evitar, o cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación en su conjunto mediante sistemas de prevención y control que eviten su transmisión de un medio a otro. Todos los complejos que realizan alguna de las actividades industriales descritas en el Anejo 1 de la Ley 16/2002 deben disponer de la autorización ambiental integrada, la AAI en adelante. Como elementos clave tenemos que destacar que introduce el concepto de MTD, mejores técnicas disponibles, como referencia para establecer los valores límites de emisión. Establece la autorización ambiental integrada que integra y coordina procedimientos y autorizaciones existentes, para lo que es imprescindible la plena coordinación administrativa de los organismos implicados en su concesión. Fomenta el diálogo y el intercambio de información entre las administraciones y el sector industrial. Promueve el principio de transparencia informativa a través de actuaciones como el registro, PRTR España y otros mecanismos de información. Para las industrias supone la exigencia de estar al corriente de las conclusiones sobre MTD definidas o consideradas para su sector, la simplificación de los trámites administrativos y mediante el registro PRTR España junto a otros mecanismos de transparencia informativa de los complejos industriales hacia el público y otras partes interesadas. En resumen, la Administración nos introduce modelos industriales que debemos seguir. ¿Para qué? Para poder cumplir con ciertos objetivos de calidad medioambiental que a la postre quedarán definidos en los posteriores reglamentos. ¿A qué o a quién obliga la Ley 16/2002? A priori, a todas las instalaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolla alguna de las actividades industriales incluidas en el Anexo 1. En la Ley 16/2002 de 1 de julio de Prevención y Control Integrados de la Contaminación se exige a estas instalaciones que dispongan de autorización ambiental integrada, en la que se determinen todas las condicionantes ambientales que debe cumplir la actividad de que se trate, y donde se fijen los valores límites de emisión de los contaminantes al aire, al agua, al suelo y de condicionantes ambientales referidos a los residuos y cualquier otra condición necesaria para garantizar la protección ambiental. He aquí resumido los 5 objetivos básicos de conocimiento a la hora de requerir la profesionalidad de un técnico consultor medioambiental. La Directiva 2010/75 sobre emisiones industriales, que entró en vigor el 6 de enero de 2011, supone una respuesta a la necesidad de obtener mejoras ambientales asegurando al mismo tiempo la rentabilidad y fomentando la innovación técnica. La DEI es una directiva más clara y coherente en lo que se refunde la directiva IPPC actual y 7 directivas sectoriales en una única y 9 directivas sobre emisiones industriales que refuerza la aplicación de las mejores técnicas disponibles en la Unión, en especial mediante la restricción de la divergencia de las MTD a casos concretos y un mayor énfasis en la justificación de las condiciones establecidas en los permisos. Aquí tenéis las 7 directivas que quedan refundidas en la nueva directiva de 2010. Veis que las 3 primeras van refundidas sobre el dióxido de titanio, concretando al final sobre los compuestos orgánicos volátiles, sobre la incineración de residuos o sobre la limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión. Los elementos clave de la Directiva nueva de emisiones industriales se detallan a continuación. Primeramente, concreta más el concepto de mejores técnicas disponibles, así como el papel de los documentos BRF, ya que determina la práctica obligatoriedad de las conclusiones sobre MTD para promover una aplicación más coherente de la propia Directiva IPPC. Hacen más estrictos los actuales valores límites de emisión europeos, que serán mínimos para algunos sectores. Por ejemplo, las grandes instalaciones de combustión para las cuales los adapta a las MTD. Introduce requisitos mínimos relativos a la inspección y revisión de las condiciones de permisos y los informes de cumplimiento. Proporciona incentivos para la innovación ecológica y apoya la creación de mercados de vanguardia.
amplía el ámbito de aplicación de la directiva IPPCC para cubrir instalaciones adicionales y la concreta más en relación con determinados sectores, por ejemplo, el tratamiento de residuos. Dispone normas relativas a la protección del suelo y las aguas subterráneas, todo ello con el objetivo de aumentar la consistencia y la coherencia de las prácticas actuales en el otorgamiento de las autorizaciones ambientales integradas. Esta nueva directiva deberá estar incorporada en el marco legislativo nacional con fecha límite del 7 de enero de 2013. En la actualidad se está llevando a cabo el proceso de transposición de la directiva a nuestro acervo legislativo por medio de una ley que modificará la actual 16/2002, así como por medio de un Real Decreto que la desarrollará. En estos momentos, la nueva ley se encuentra en fase de sometimiento a un nuevo periodo de información pública. Por ello, cuanto antes estemos preparados, mejor disposición de salida tendremos todos. La autorización ambiental integrada es una figura de intervención administrativa que para las instalaciones afectadas sustituye el conjunto de autorización ambiental existentes hasta la entrada en vigor de la Ley 16/2002 y que establece un condicionante ambiental para la explotación de las actividades e instalaciones contempladas en anexo 1 de dicha ley. En principio, como es sabido, se aplicará primeramente a los grandes complejos industriales, pero poco a poco que tenga claro todo el mundo que se le exigirá a cualquier actividad económica que se desarrolle en nuestro suelo nacional. Esta autorización se otorga con carácter previo a cualquier otra autorización o licencia sustantiva exigible y es de carácter vinculante para todo lo relativo al condicionado ambiental. La autorización ambiental integrada incluye todos los aspectos ambientales y aquellos autorrelacionados que consideren las autoridades ambientales competentes, de acuerdo con la legislación básica estatal y las correspondientes autonómicas. ¿A quién debe dirigirse la solicitud de autorización? La solicitud debe dirigirse al órgano ambiental competente designado por la propia comunidad autónoma en la que se ubica la instalación. ¿En qué se basan los límites de emisión? Los valores límite de emisión fijados en la autorización ambiental integrada se basan en las mejores técnicas disponibles reflejadas en los documentos de conclusiones sobre MTD, sin prescribir la utilización de una técnica o tecnología específica y garantizando que en condiciones normales de funcionamiento no se superan los niveles de emisión asociados a dichas mejores técnicas disponibles. En casos excepcionales y debidamente documentados, los valores límites de emisión pueden ser menos estrictos que los valores asociados a las MTD, siempre que se justifique que la aplicación de estas técnicas implica unos costes desproporcionadamente más elevados en comparación con el beneficio ambiental debido a la ubicación geográfica o la situación del entorno local a las características técnicas de la instalación. ¿Cuál es el periodo de validez de la autorización? Las autorizaciones deberán ser revisadas y, en caso necesario, actualizadas en un plazo de 4 años a partir de la adopción de las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles. ¿Qué documentación mínima se requiere para la solicitud de autorización? Pues al menos tenemos unos 5 puntos, a priori. Primeramente, el proyecto básico con la información referente a la descripción de las actividades, instalaciones, procesos y tipo de producto, el informe de estado ambiental del lugar e impactos previstos, la materia prima, sustancias y energías generados y empleados en la instalación, fuentes generadores de emisiones, tipos y características, es decir, producimos emisiones al aire, al agua, al suelo, producción de residuos, las medidas de prevención y gestión de residuos, los sistemas de control de emisiones y vertidos, y luego un informe de orientamiento de compatibilidad urbanística que será independiente de la licencia de obra, pero que vinculará al ente local en el otorgamiento de cualquier licencia o autorización exigible. Luego, la documentación exigida por la legislación para la solicitud de la autorización de vertidos, y una memoria resumen no técnica, y cuando la actividad implique el uso, producción o emisión de sustancias peligrosas relevantes, un informe preliminar de situación antes de comenzar la explotación de la instalación con una información necesaria para determinar el estado de contaminación de la propia contaminación del suelo y de las aguas subterráneas del emplazamiento de la instalación. Además, el Real Decreto 509/2007 especifica que la solicitud de la autorización ambiental integrada debe incluir, pues evidentemente, la identidad del titular, la documentación técnica completa de todas las instalaciones, la actividad si implica vertidos, una información específica sobre los vertidos y emisiones y pérdidas de sustancias consideradas prioritarias en el marco de la Ley de Aguas, y en los procesos en los que intervengan sustancias, preparados artículos numerados en anexo 14 y 17 del REACH. Y en el caso de instalaciones existentes,
los riesgos potenciales para la salud y el medio ambiente de las sustancias que se utilicen o produzcan en la instalación, identificados durante el proceso de registro y evaluación previstos en el propio Reglamento de Evaluación y Autorización de las Sustancias Químicas. ¿Qué información contendrá la autorización ambiental integrada? La autorización ambiental integrada presentará como mínimo el siguiente contenido: los valores límites de emisión, las prescripciones para protección del suelo y aguas subterráneas, procedimiento y método de gestión de residuos, prescripciones para minimizar la contaminación transfronteriza, sistemas y procedimientos para el tratamiento y control de emisiones y residuos, medidas para las condiciones de explotación distintas a las normales, condiciones en que se llevará a cabo el cese de las actividades o el cierre de la instalación, los requisitos de notificación de informes regulares de la autoridad competentes, las responsabilidades de los diferentes titulares que explotan una instalación y otras medidas que se establezcan reglamentariamente. El inicio de la actividad: una vez otorgada la autorización ambiental integrada, las instalaciones nuevas o con modificaciones sustanciales no podrán iniciar su actividad productiva hasta que se compruebe el cumplimiento de las condiciones fijadas en ella. Esta comprobación podrá realizarse por la autoridad competente o por entidades certificadas colaboradoras de la autoridad competente en el plazo de un mes desde la solicitud de inicio de la actividad. La aprobación o comprobación de las características del vertido a cuenca gestionadas por la Administración del Estado y las medidas correctoras que se vayan a adoptar podrán ser realizadas por el organismo de cuenca o por una entidad colaboradora o autorizada de la Administración Hidráulica. Respecto a la renovación de la autorización, decir que las autoridades competentes deben revisar y, en caso necesario, actualizar las condiciones de la autorización en un plazo de 4 años a partir de la publicación de las conclusiones de las mejores técnicas disponibles. Si la instalación no está cubierta por ninguna de las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles, la revisión o actualización de la autorización tendrá lugar cuando los avances en las mejores técnicas disponibles permitan una reducción significativa de las emisiones. Respecto al cierre de la actividad, la autorización ambiental establece las condiciones para asegurar la protección de los suelos y las aguas subterráneas tras el cese definitivo de la actividad. El titular de la instalación debe hacer una evaluación del estado del suelo y la contaminación de las aguas subterráneas por las sustancias peligrosas relevantes utilizadas, producidas o emitidas y comunicar a la autoridad competente los resultados de dicha evaluación. Si la evaluación determina que la actividad ha contaminado de manera significativa el suelo o las aguas subterráneas con respecto al informe preliminar, el titular tomará las medidas adecuadas para restablecer el emplazamiento de la instalación a su estado inicial antes de que comenzase la actividad. ¿Qué son las mejoras técnicas disponibles? ¿Qué son los documentos MTD? Se puede definir como mejores técnicas disponibles aquellas tecnologías utilizadas en una instalación junto con la forma en que la instalación esté diseñada, construida, mantenida, explotada y paralizada, y siempre que sean las más eficaces para alcanzar un alto nivel. Por ello, en el ámbito europeo se elaboraron unos documentos BREF. Actualmente hay 33 documentos aprobados por la Comisión Europea. 14 de ellos se están actualizando en un proceso de revisión y 6 cuyas revisiones están planificadas para comenzar a partir del 2012. Estos documentos son simples ejemplos técnicos para que cuando un empresario con su gabinete técnico decida iniciar un proyecto, por ejemplo una industria para la obtención de productos lácteos, se vaya y concurra al propio documento de industrias lácteas y pueda definir las condiciones técnicas cumpliendo el modelo previamente realizado cuya optimización ha sido previamente comprobada. La coordinación y redacción de estos trabajos se realiza por el Buró Europeo de IPPC, organismo designado por la Comisión Europea dentro del Instituto de Prospectiva Tecnológica del Joint Research Center, cuya sede está en Sevilla. El denominado proceso de Sevilla da como resultado los llamados BREF, But Reference Documents, o documentos de referencia sobre las mejores técnicas disponibles. Al final de los trabajos técnicos es propuesto un documento BREF europeo
cuyo capítulo 5 denominado Conclusiones de MTD es recibido por foro al que se refiere el artículo 13 de la Directiva 2010 del 75 sobre emisiones industriales y posteriormente aprobado por el comité citado en el artículo 75 de la Directiva de emisiones industriales, donde se tiene en cuenta la opinión del foro y finalmente es adoptado como decisión por la Comisión Europea. En la propia Directiva de Emisiones Industriales se establece que las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles deben constituir la referencia para el establecimiento de las condiciones de permiso para la explotación de una instalación y pueden complementarse con otras fuentes. Aquí, en la propia referencia establecida, podemos conectar con el propio Joint Research Center y aquí, como podéis ver, están todos los documentos BREF hasta la actualidad confeccionados. Como ejemplo, imaginaros que queráis estudiar una explotación industrial referente al hierro y al acero, referente a la producción del hierro y al acero. Si picáis en el documento podéis ver que os hace un link directo para descargar o producir la descarga inmediata del propio documento en PDF, que de una manera inmediata os salta a la vista. Como veis, esto es un documento que incluye las mejores técnicas disponibles para la industria de producción de hierro y acero. Podéis ver que se tratan de 383 páginas, toda una obra, y aquí podéis ver el índice predeterminado. Como conclusiones técnicas, sabed que son muy instructivos. La traducción al castellano de todos los documentos también está a disposición en este link que aquí abajo también os tenemos referenciados. Las traducciones evidentemente no están completas, pero poco a poco se ponen al día con el trabajo del propio comité de traducciones. Aquí podéis ver algunos de los documentos MTD disponibles en nuestro idioma. El propio ejemplo que podemos tratar, por ejemplo, industria, el documento MTD del sector textil. Si picáis sobre el propio documento PDF, podréis ver cómo inmediatamente empieza a descargarse la propia aplicación, la guía. Como podéis ver, la guía, en este caso de la industria textil, ofrece un completo viaje sobre todos los procesos productivos referentes al sector textil. En ella podemos ver la optimización que hacen o que han hecho estudios previos sobre cómo aplicar a nuestro nuevo modelo empresarial esos contenidos técnicos previamente estudiados para minimizar para minimizar justamente las emisiones tanto a subsuelo, suelo, aire, aguas, etc. Con la conformación de esta información en el último punto dado, damos por acabado la primera parte de esta primera jornada. Espero que vuestra dedicación y el estudio en el conocimiento, el acercamiento a esta materia, se vea un poquito completado con toda la información hasta el punto facilitada.